Un saludo para todos y como siempre mi deseo es que Dios bendiga grandemente tu vida y que la palabra que reflexionamos, que meditamos sea de mucho crecimiento espiritual, de mucha bendición para ti. Ayer terminamos el tema acerca de los dones del Espíritu Santo. Hablamos de cómo están distribuidos esos dones en tres formas o en tres objetivos diferentes, pero que esos dones, 9, como dije ahorita, son el regalo del Espíritu Santo y que Él los reparte conforme a su voluntad, a quien Él quiere. Esta mañana voy a leer en el libro de los Gálatas, o la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, donde nos habla Dios acerca de algo que se denomina el fruto del Espíritu Santo. Entonces, hoy hablaremos del fruto del Espíritu Santo y voy a leer en el capítulo 5 a partir del versículo 16. Dice así en la versión Reina Valera del 60. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pues esta es una versión antigua. Quisiera compartir la versión del lenguaje actual para que hagamos un poco como el contraste, como la diferencia de lo que nos dice un lenguaje más actualizado, y voy a leer en una versión que se llama la Nueva Traducción Viviente, que dice así: por esto les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La otra versión habla de la carne y aquí dice naturaleza pecaminosa. Es decir, que cuando hablamos de la carnalidad, estamos hablando de esa naturaleza pecaminosa, esa tendencia que hay en el ser humano por pecar. Dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, más desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu, Espíritu con E mayúscula, o sea, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dice, el Espíritu de Dios nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando los guía el Espíritu, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad
y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Estas dos lecturas que hablan de lo mismo, pero son dos textos diferentes, pues nos dan dos versiones diferentes, nos dan una mayor claridad acerca de el fruto del Espíritu Santo. Cuando hablamos de fruto, por eso en la imagen de la reflexión aparece allí la forma como de una pera, y en esa pera están encerrados esos 9 frutos. Tenemos que recordar que el fruto de algo se produce con el paso del tiempo, ¿sí? Primero se siembra una semilla, esa semilla hay que regarla, hay que abonarla, hay que estar pendiente, empieza a brotar de pronto una pequeña ramita, un pequeño tallo, y se le va dando cuidado hasta que esa pequeña semilla se convierte en un árbol, ¿sí? Y ese árbol con el paso del tiempo genera un fruto. De esa manera tenemos que entender que la vida cristiana es un proceso y que en ese proceso vamos dando ese fruto, que ese fruto no sale de la noche a la mañana, que ese fruto no sale de un momento a otro, sino que el fruto se va produciendo con el paso del tiempo, ¿sí? Con la relación con Dios, con la experiencia con Dios. Es decir, no se van a dar los cambios de manera inmediata, ¿sí? Sin embargo, Dios es poderoso, siempre tendremos que recordar, y Dios puede obrar de una manera tan poderosa que haga cambios inmediatos en nuestra vida. Eso no lo podremos negar. Pero a medida que vamos creciendo, el fruto, ¿sí?, del Espíritu va tomando poder y va creciendo en nosotros como creyentes, ¿sí? Hay algo en contraposición al fruto, y es las obras de la carne, como leímos ahorita, ¿sí? O como dice la versión del lenguaje actual, no habla de las obras de la carne, sino que lo llama eh, esa inclinación pecaminosa, naturaleza pecaminosa, ¿sí? Entonces, regularmente en nosotros los seres humanos hay una inclinación al pecado, ¿sí? Es decir, el ser humano lastimosamente desde que nace con esa inclinación pecaminosa. Sin embargo, tiene un periodo en su niñez, en su infancia, donde está como en esa etapa de la inocencia, pero a medida que va creciendo el mundo que le rodea, y ese mundo está rodeado también de personas que van influenciando, y van influenciando nuestro conocimiento, nuestros sentidos, nuestras emociones, entonces nos vamos terminando inclinando más al mal que al bien. Esa es la naturaleza pecaminosa, ¿sí? Y aunque estemos en Dios, aunque nos hayamos entregado a Cristo y estemos andando en la vida espiritual, siempre tendremos esa lucha espiritual, ¿sí? Por eso habla de la lucha entre la naturaleza pecaminosa, que se llama, o le llama la versión Reina Valera, le llama la carne. Hay una lucha entre esa naturaleza y los deseos del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo habita en nosotros como creyentes, y Él quiere que hagamos, ¿sí?, algo, que hagamos cosas, que decidamos de una manera indicada conforme a su voluntad y a sus propósitos. Pero obviamente Dios no nos quita nunca el libre albedrío. Dios nos enseña, nos aconseja, nos orienta, nos guía, nos habla, y quisiera que hiciéramos lo mejor, pero no toma las decisiones por nosotros. Somos responsables de esas decisiones, ¿sí? Y como hemos venido reflexionando, cada que nos comprometemos más con Dios, pues creceremos espiritualmente, y veremos, en el caso del fruto del Espíritu, lo veremos abundar en nosotros. Es diferente el fruto a los dones del Espíritu Santo, aunque los dones son 9 y los frutos, o el fruto que tiene 9 características, son 9 características también, pero es diferente el fruto, ¿sí? El don, recordemos que lo reparte el Espíritu Santo como Él quiere. El fruto se debe producir en todos los creyentes, es decir, todo creyente debe dar fruto, y ese fruto es esa transformación, ese cambio, y por eso hace un paralelo en la lectura el apóstol Pablo
hace esa lectura. Entonces, por eso dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne o la inclinación pecaminosa. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu, y está escrito con E mayúscula refiriéndose al Espíritu Santo, es contra la carne. Es decir, el deseo del Espíritu Santo es contraria a la naturaleza pecaminosa. Cada que vamos a hacer algo pecaminoso, el Espíritu Santo está contra eso. Y por eso una manera de meditar o reflexionar es pensar antes de actuar qué haría Cristo, qué haría el Señor en mi lugar en esto. Inmediatamente al pensar eso, como que nos aterrizamos y nos damos cuenta que debemos obrar en el comportamiento de una manera diferente para ser aceptados o poder agradar a Dios con nuestro comportamiento. Dice que hay una oposición, hay una lucha entre la naturaleza de pecado y la naturaleza divina, que es el Espíritu Santo. Dice que si somos guiados por el Espíritu no estamos sometidos a una ley, sino que seremos llevados a una libertad espiritual. Ahora, en el versículo 19 menciona las obras de la carne o la naturaleza pecaminosa, y hay una lista ahí que la voy a leer nuevamente. Esta es la naturaleza pecaminosa, esta es la inclinación que hay en el ser humano: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Aquí la lista no termina, porque cosas semejantes es como etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, acerca de las cuales os he amonestado, como ya os lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, está siendo muy clara la palabra cuando dice que si practicamos esas cosas no podemos estar dentro del territorio de Dios, no podremos estar dentro del reino de Dios. O sea, o estamos con Dios o no estamos, ¿sí? O somos de las tinieblas o somos de la luz. No podemos ser de los dos lados, ¿sí? O cogemos para el lado de Dios o seguimos por el lado de las tinieblas. Y esa es una decisión que solo nos compete a nosotros, ¿sí? Y viene el contraste y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice que contra tales cosas no hay ley. Entonces, allí hay un paralelo. Las obras de la carne, que son las inclinaciones al pecado, ¿sí?, o la inclinación al fruto del Espíritu. Es decir, o dejamos que el Espíritu nos llene, que el Espíritu Santo nos controle, o nos dejamos controlar por el deseo pecaminoso, ¿sí? Es algo que hay que tener en cuenta. Hay un comentario bíblico que estoy viendo aquí en este momento y te voy a leer lo que dice. Dice, comentando a partir del versículo 16, dice, la libertad puede degenerar en libertinaje, pero el Espíritu Santo nos capacita para vencer los deseos de la carne, cuando nos sometemos permanentemente a su poder y dominio. Sabes que una cosa es libertad y otra es libertinaje. Libertinaje es cuando yo hago lo que a mí me provoca, como decimos en nuestro país, lo que me da la gana. Eso es libertinaje. Cuando vivimos en libertad, esa libertad está sujeta a unos parámetros, ¿sí? No puedo hacer lo que quiera, tengo que sujetarme a unos parámetros, tengo que tener unas normas que me ayudan a controlarme. Dice la reflexión acá, el comentario en el versículo 17, el espíritu y la carne están diametralmente opuestos el uno al otro, como se evidencia por sus obras y por sus frutos. Es decir, una persona que está viviendo en adulterio, fornicación, idolatría, lascivia, hechicerías, enemistades, pleitos, inmundicias, orgías, borracheras, iras, contiendas, ¿sí?, que vive en esa situación, no puede decir, sería un mentiroso decir que está lleno de la presencia del Espíritu Santo, estaría mintiendo, ¿sí?, porque la presencia del Espíritu Santo se va a notar en eso, en el gozo, en la paz, en el amor, en la fe, en la paciencia, en la benignidad, en la bondad, ¿sí?,
en la mansedumbre, en el control propio, ¿sí? Allí es donde se tiene que ver la diferencia. No es que por decir que soy cristiano, eso es como la declaración final, no. Esa declaración tiene que ser respaldada por el fruto, por el comportamiento, ¿sí? Dice allí en el comentario, el resultado es fiero e incesante conflicto dentro de los cristianos en los que no pueden vencer confiados en sus propias fuerzas. O sea, esto lo podemos lograr por la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Si dice, la persona que es guiada por el Espíritu hará lo que está bien libremente y no por la compulsión de la ley. Por lo tanto, no está sometida a las ataduras y condenación de la ley. La ley me da una orden y yo la cumplo, porque si no la cumplo recibo un castigo. Eso es lo que está diciendo. Pero acá la ley es el amor. Es decir, yo no obedezco a Dios porque me toca, sino porque lo amo. Porque me gusta amarlo, porque me gusta servirlo, porque me gusta obedecer a su palabra, ¿sí? Las obras de la carne pueden categorizarse como pecados sexuales, pecados relacionados con las religiones paganas, ¿sí? De eso es lo que habla el texto. Los primeros dos, en el versículo 20, pecados de temperamento o de carácter, ¿sí? Los 9 siguientes, o los pecados de ebriedad, los últimos dos. Estas virtudes son caracterizadas como fruto, es decir, ya cuando habla del fruto, en contraste con las obras, solo el Espíritu Santo puede producirlas y no los propios esfuerzos. Acá es importante entender que esto no es un cambio porque yo me proponga cambiar, no, es dejar que el Espíritu cambie mi vida, es darle ese espacio al Espíritu Santo para que haga esa obra en mi vida, ¿sí? Entonces es necesario recordar esto. Quiero finalizar con algo más que tengo aquí, donde habla de que hay esos 9 frutos o esas 9 características. También se podrían tomar en 3 grupos. El primer grupo es el fruto en relación al individuo, que es el amor, el gozo y la paz. El segundo grupo es el fruto en relación a los hombres, la paciencia, la benignidad y la bondad. Y el tercer grupo es el fruto con relación a Dios, la fe, la mansedumbre y la templanza. Así que te invito para que, como dice el texto, andemos en el Espíritu y no sigamos dándole rienda suelta a las obras carnales, a esa pasión pecaminosa, y tenemos que pedirle al Señor y al Espíritu de Dios que nos ayude a superar eso en nuestras vidas, que nos ayude a superar los malos pensamientos, los malos sentimientos, las malas emociones, las malas acciones. Cuando te sientas asediado a ese pecado, a caer en pecado el que sea, ¿sí? De esa lista tan larga que hay allí y que queda también como en continuará, entonces cuando sientas que ese ataque viene a tu vida, a tu mente, cuando viene de pronto ese deseo de adulterar, de fornicar, de mentir, de engañar, de decir vulgaridades, de obrar mal, ¿sí? De mentir, de estar en pleitos, en contiendas, tienes que recordar que no es agradable a Dios y que Él te va a ayudar a liberarte. Te bendigo y le pido a Dios que te ayude a seguir creciendo espiritualmente. Señor, bendice a cada uno de los que escuchan, a cada uno de los que están siguiendo este mensaje y esta reflexión. Los bendigo en tu nombre y los cubro con tu preciosa sangre. Y te pido que siempre les acompañes. Dios te bendiga. Hasta la próxima.